A ver que quiero parar la transcripción. Detener transcripción. Vale. Vale. Em, pues si queréis podemos empezar. La idea, no sé si era muy clara cuando hemos presentado la idea para la reunión de hoy, pero bueno, está basado en una metodología que es, creo que marca metodológica y de investigación en la TFE, que es el análisis de tareas, que ahora explico un poco. A Teresa te interesa y conoces, por ejemplo, la tema tesis, y otras personas pues ya lo conocéis, ¿no? Y es el que yo hice para la tesis, pero bueno, que no va de hablar de una metodología, la idea de la reunión de hoy, sino más bien aplicar ciertas cosas de esta metodología a la formación y a la supervisión, porque en ciertos, digamos, modelos de aprendizaje de TFE, como es el de Irlanda y el de Lazo, lo usan mucho para la gente que aprende TFE, ¿no? Y mucha gente que hemos visto vídeos en TFE para temas de investigación, nos hemos dado cuenta que es una de las mejores formas para aprender el ver vídeos, ¿no? Pero no es ver vídeos de cualquier manera, sino de una forma específica y demás, ¿vale? Entonces, creo que esto es especialmente útil e interesante para gente que o uno supervisa, es decir, es un supervisado o supervisada, o es un supervisor, ¿vale? Para también poder implantarlo en sus supervisiones, pero también en las formaciones, ¿vale? Porque creo que honestamente es un método de aprendizaje muy, 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 muy potente. ¿Vale? Entonces, la idea es presentaros algunas claves para que las podáis aplicar si queréis en vuestra supervisión y demás, ¿vale? Y así podemos después, no voy a tardar mucho, yo creo o espero, en contaros lo que tenía pensado y así tenemos un tiempo para charla, para hablar, para pensar, ¿vale? Entonces, os voy a compartir una presentación que tengo. A ver, ventanas. Tengo muchas ventanas abiertas. La clave ahora es encontrar la pertinente. Congreso, esta es. ¿Lo podéis ver? Y yo os veo. Fantástico. A ver si consigo ahora. A ver, que lo quiero hacer grande. Vale, ya está. Vale, este método que os hablaba, ¿lo veis, verdad? Ahora. Bueno, es genial. Bueno, este método se llama el análisis de tareas, ¿vale? Y bueno, esto es una presentación que hicimos originalmente para SEPCO, que la presentó Rafa y que nace de dos, digamos, metodologías. Una es el análisis de tareas y después otra es la adaptación que hace el Lapso de esto. El análisis de tareas realmente es como la marca, como os decía TFE, la marca de Greenberg y de Antonio Pascual Leone, ¿no? Que os voy a explicar un poquito el marco metodológico de esta metodología para que podáis entender también la estructura y lo que se propone para la formación y la supervisión, porque sin entender un poco la esencia y los pilares y dimensiones básicos de esta metodología va a ser un poco complicado, ¿vale? Entonces, realmente es una metodología muy interesante, uno, porque aúna lo cualitativo y lo cuantitativo, entonces de lo cualitativo hereda esta riqueza que siempre da lo cualitativo, que en investigación en psicoterapia ha sido especialmente importante en terapias humanistas que quieren ir más allá de una respuesta a un ítem concreto y demás, ¿no? Y que quiere saber más allá de si esto funciona o no, sino cómo funciona, por qué funciona y una descripción de ciertos procesos interesantes. Entonces el ATF también tiene mucho sentido, ¿no? Pero también, como os decía, tiene esto cuantitativo que permite validar ciertos componentes, ciertos modelos, etcétera, ¿no? Entonces, a la derecha os pongo un modelo que surge de un artículo o está en un artículo más bien, que es Why the Only Way is True, de Pascual León y Greenberg de 2007, que a mí, sinceramente, me parece de las investigaciones más importantes en la TFE, porque valida y resalta el proceso de cambio en TFE, ¿vale? En cuanto a los procesos emocionales del cliente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, este sería el modelo que veis aquí a la derecha, el resultado de aplicar el análisis de tareas en la investigación, en concreto el resultado de aplicar esto, cogiendo un montón de pacientes, viendo un montón de vídeos, etcétera, haciendo un modelo y después validándolo, que ahora os explico un poquito más de qué va eso, ¿no? Pero sobre todo es interesante también que sepáis que hay dos fases.
¿vale? En esto del análisis de tareas. Hay una fase de descubrimiento, que es la primera fase, que es más propiamente la cualitativa y la de generar un modelo con toda su riqueza, ¿vale? Que consiste en describir una serie de elementos, categorías, procesos que tienen que ver con un estado inicial, que es el problemático, un estado final, que es el de resolución, cambio, etcétera, y estados intermedios, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el estado inicial, en términos generales de la terapia, es el malestar general, el global distress que llaman, que es como emoción secundaria. Todos sabemos que es la emoción secundaria, no tengo que explicar qué es eso, pero eso sería el estado inicial con el que llega el paciente a terapia y dice, pues me encuentro mal, etcétera, ¿vale? Todas estas cosas que pueden decir, o tengo ansiedad, o me siento ansioso, no solo lo que dice, sino lo que está experimentando en el comienzo, digamos, del proceso terapéutico, pero también al inicio de la sesión, aunque ya llevemos un tiempo, ¿vale? De hecho, después hay estudios por ahí de Pascualina que son interesantes, ¿no? Que había uno que decía que hay pacientes que hacen como, digamos, este proceso de cambio en una sesión, o lo suelen hacer sesión a sesión, siempre empiezan con el malestar general, la emoción secundaria y terminando en la aceptación o en las emociones adaptativas y demás, y hay otros que lo van haciendo a lo largo del proceso de terapia, ¿vale? Bueno, hay artículos por ahí si os interesa. Como os decía, permite decir, vale, este es el estado inicial, este es el estado final y estos son los diferentes procesos, ¿vale? En este caso sería el malestar, el estado inicial, la secundaria y el estado final pues serían emociones adaptativas, la aceptación y demás, ¿vale? También una cosa que yo creo que ofrece y que es muy interesante es que ofrece una relación entre estos componentes. De la secundaria se pasa a la primaria desadaptativa, después se expresa una necesidad, después se facilita la emoción adaptativa, etc. ¿Vale? Entonces, al final de esta etapa de descubrimiento, que no sé si lo explico aquí, ¿no? Se hace una herramienta, ¿vale? Entonces, realmente el proceso es se juntan una serie de investigadores que dicen, oye, pues creemos que es interesante estudiar esto de los asuntos no resueltos, ¿vale? Y cómo el cliente empieza con asuntos no resueltos y termina, digamos, en algún estado de resolución o cambio, lo que queramos llamar, ¿no? Dicen, vale, pues nosotros en base a nuestra teoría y nuestra experiencia clínica hacemos un modelo que es el que se llama modelo racional, que depende, como os digo, de la teoría y del mapa cognitivo de los clínicos. Genera ese modelo y después se ponen a ver vídeos, vídeos buenos y vídeos malos. Vídeos buenos son aquellos que llegan a resolución, es decir, que llegan a este proceso imaginario de aceptación. Entonces ya desde el inicio decimos, este es el estado inicial y este es el estado final de resolución y empiezan a modificar el modelo racional. Y es lo que se llama construir un modelo racional empírico. Viendo los casos buenos y viendo lo que pasa en esos casos buenos, viendo los casos malos y diciendo, vale, pues esto no pasa en los casos malos. ¿Vale? Supongo que se entiende eso. Si tenéis cualquier duda, prefiero que me vayáis cortando y preguntando si os parece bien, ¿vale? Después se hace una herramienta que los que conozcáis este artículo, pues en este caso sería el CAMS, ¿vale? Que es una herramienta que permite codificar cuantitativamente estos componentes. Pues decir, en el minuto, del minuto 0 al 1 ha aparecido la necesidad, se codifica que ha aparecido. Ha aparecido fear shame, que sería vergüenza, miedo, ¿vale? O no ha aparecido. Bueno, normalmente es si ha aparecido o no, da igual. La cuestión es que se permite codificar, ver las frecuencias y después relacionarlo para la fase de validación, que sería esto ya lo segundo, ¿vale? Se genera esa herramienta y en la fase de validación hay dos personas que ven esto, que lo cuantifican y ver si se relaciona con el CAM y todo esto, ¿vale? Aquí no me voy a enrollar mucho, pero esta sería como el validar el modelo y el validar el modelo de cambio. Que lo interesante aquí es no solo ver los resultados, sino si ciertos procesos se relacionan con resultados, que es lo que le ha faltado históricamente a la investigación, yo creo, en psicoterapia, y que siempre es lo que aporta a la mesa la TFE, yo creo, en cuanto a la investigación, ¿vale? Entonces, esto es un poco la fase de descubrimiento, los procesos que hay, que os lo he dicho, ¿vale? Las etapas y demás. Entonces, ya metiéndome en lo que tiene que ver con la formación y la forma de enriquecer la formación y la supervisión, ¿vale? Como os digo, esto es una adaptación que, que viene de lo que hace el análisis de tareas, que es lo que os he explicado, y lo que hace el Lazo en Irlanda. Entonces, normalmente, cuando esto, por ejemplo, se ven vídeos ya,
digamos, en la fase de validación, etcétera, en la investigación y análisis de tareas, normalmente se hace lo que os decía. Aparece este componente, no aparece este componente y se ve, ¿vale? Si aparece o no aparece. Yo creo que lo interesante que aporta Lazo es que no va minuto a minuto, sino que uno em, va de intervención a intervención, es decir, interviene el terapeuta y qué está pasando aquí, interviene el paciente y qué está pasando aquí, y añade herramientas de observación del proceso, que ahora esto lo voy a explicar un poco más, ¿vale? También una cosa que añade el Lazo es que no simplemente ve los vídeos que alcanzan resolución, sino aquellos vídeos que tienen buenos resultados a nivel cuantitativo. Entonces sabemos que son procesos que han ido bien. Entonces vamos a fijarnos en estos procesos que sabemos que han ido bien, ¿vale? Y que, bueno, lo que os decía, también añade y hace una reflexión sobre las operaciones terapéuticas, es decir, lo que ha hecho el terapeuta y si ha funcionado, no ha funcionado, en qué medida ha funcionado o parece haber funcionado, ¿vale? Que creo que esto es de lo más rico para la supervisión y la formación, ¿no? Entonces, como os digo, sirve para saber dónde está el paciente y demás, ver qué puede necesitar el paciente, qué hace el terapeuta, pero prefiero verlo antes con un ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo la investigación de la silla vacía en el contexto del duelo, esto es un ejemplo, ¿vale? Cogíamos y desarrollamos una rejilla con diferentes, diferentes columnas, ¿vale? Hay una columna que es la transcripción, que como podéis ver aquí, ¿veis mi cursor o no veis mi cursor? Sí, Cuando hago así, vale, genial. Como veis, aquí está la transcripción. Entonces, la transcripción, normalmente en el análisis de tareas, siempre es analizado como minuto a minuto o cada 30 segundos. Pero aquí se hace más como por intervención, ¿vale? Entonces, el cliente dice, por favor, perdóname, ¿vale? Y esto es como un segmento que se analiza, ¿vale? Dure 5 segundos, dure 10 o dure un poco más, ¿vale? Y después se analiza el siguiente segmento, que sería la intervención del terapeuta normalmente. Y después otra vez sería la del cliente. ¿Vale? Entonces, aquí para investigación pues se ponen minutos y demás. Yo creo que si lo haces en supervisión también tendría sentido, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, como veis, pone C, que es el cliente, que dice, por favor, perdóname, ¿no? Entonces, hay una X porque aquí el terapeuta no está diciendo nada, que sería la primera columna, operaciones del terapeuta. Después hay una columna que es microprocesos del cliente, que es en este caso la silla de sí mismo, porque bueno, estábamos hablando en términos de silla vacía, pero puede que sea que en un aspecto, en un momento en el que no haya relación o lo que sea. Digo, relación, perdón, tarea y no, bueno, que se podría hacer también y no hay problema. Pero aquí se hace el análisis cualitativo, ¿vale? Os pongo un poco de contexto. Esta era una paciente que se la había suicidado su amiga, de hecho está por aquí la terapeuta, se había suicidado su amiga y en un momento dado, esta paciente hablando con su amiga en la silla que se había suicidado, le dice, por favor, perdóname, ¿vale? Esto lo podemos entender como algo de vergüenza, algo de autocrítica, ¿vale? Pero viendo el vídeo y parándolo, ¿vale? Lo que podemos ver también es que hay vergüenza y autocrítica, pero hay una tendencia que más que a retraerse, que sería lo típico de la vergüenza, hay una tendencia a abrirse al otro. Es como una vulnerabilidad abierta, ¿vale? Entonces hay como mucha apertura y en vez de withdraw, como dicen los ingleses, es como una tendencia a retraerse, hay una tendencia a aproximarse. ¿Vale? Que eso es propio, digamos, o más propio de las emociones adaptativas, entonces ahí nos está diciendo, oye, esto es interesante, esto hay un proceso de cambio, porque no es una vergüenza que me retraiga, como digo, sino que me está llevando a abrirme al otro. Entonces de ahí hay un proceso y como me estoy abriendo al otro, le estoy expresando plenamente sin restricción, sabemos que es productiva en muchos sentidos porque está aceptando esta vulnerabilidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso es una reflexión que permite este método, ¿vale? Vemos esto, pensamos, por eso siempre es útil hacerlo no solo uno, sino hacerlo con varias personas, ¿vale? Con nuestros propios vídeos que hagamos en sesión, que vayamos a supervisar, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la parte cualitativa que os digo, que diríamos aquí hay vergüenza y tristeza, pero hay apertura, como os decíamos, hay capacidad de sostener esta experiencia, no hay retraimiento. Por eso tiene como este componente adaptativo, de aceptación, de aceptar la vulnerabilidad y de buscar como la conexión o la aceptación en el otro, ¿vale? Y después aquí lo que aparecen son herramientas que nos ayudan a triangular, son herramientas de observación de la sesión, que yo creo que son muy interesantes porque con esto es lo que las personas que hemos pasado por aquí
hemos sentido que hemos aprendido aquí mucho, ¿vale? Pues el CAMS es una herramienta que tiene que ver con el modelo que os enseñaba antes. Después el CEAS es una herramienta que tiene que ver con el arousal, ¿vale? Estas dos son la misma herramienta en realidad. Entonces, a nivel de arousal te habla del nivel, que va de 1 a 7 o de 0 a 7. Siempre me lío si empieza en 1 o en 0. Entonces, a partir del 3 o 4, ¿vale? Ya diríamos que puede ser un arousal suficiente. Aquí, como veis, es 4. Aquí sabemos que si pusiese 2, todo esto que decimos de que está adaptativo y demás, pues igual no sería tan pertinente porque no hay mucho arousal, tal vez necesitaríamos un poquito más, 3. Sabemos que si es 6 o 7 ya es demasiado arousal, entonces nos da esa información. Si la emoción es productiva, que nos suene este modelo, pues habla de la aceptación, habla de la agencia, habla de diferentes elementos, ¿vale? Agencia es, por ejemplo, que no siento que la emoción me desborda, sino que siento que soy yo el que sostiene la emoción, el que de alguna forma soy yo el sujeto y la emoción es el objeto y no al revés, cosas así, ¿vale? Después puedes poner, realmente aquí, a la hora de verlo, puedes poner las herramientas que quieras de observación. Pues nosotros poníamos una de resolución de la silla que no sé si la podéis ver porque yo tengo aquí la cámara o vuestros vídeos y no lo puedo ver, pero hay diferentes estados de resolución y aquí sería 3 porque está llegando como emociones primarias y demás. Y esta es la parte que es interesante, ¿vale? Entonces, hay una parte cualitativa, esto es lo cualitativo que nos permite esta reflexión. Es verdad que estamos hablando de vergüenza, que es desadaptativo, pero que este punto de acercarme al otro y de no retraerme, sino de abrirme y como buscar la conexión con el otro, lo hace muy productivo o cuasi adaptativo, digamos, ¿no? Que aquí Alejandro podría decir muchas cosas, que sé que él ha investigado y que tiene cositas sobre esto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite lo cualitativo y el proceso de reflexión. Y esto nos permite también tener una mirada en el proceso que nos ayuda a tener en cuenta ciertos elementos, como es el nivel de activación, como si es productivo o no, cómo integrarlo en estos momentos, en estos modelos, que es siempre interesante y que nos ayuda como a triangularlo. Después, cuando vamos al terapeuta, esto es una parte de autosupervisión. Por ejemplo, si una persona está haciendo esto con sus vídeos antes de ir a una supervisión oficial con vídeo TFE, le permite varias cosas. Uno es ver qué está haciendo o qué puede hacer, ¿vale? Y como veis aquí, cuando hacemos el terapeuta, pues evidentemente no hablamos de microprocesos, no hablamos de resolución, porque estamos fijándonos en la intervención del terapeuta, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si el terapeuta dice, sí, necesito que ella me perdone, pues se puede decir, incluso, pues podría haber sido decir mejor que me perdones y demás. En este caso no es tan así porque creo que era algo cultural, ¿vale? De hablar de usted y demás, ¿vale? Pero imaginaos que fuese más como un cliente más de nuestro contexto español, ¿no? Si el terapeuta dice, sí, yo qué sé, necesito que ella me perdone, pues aquí se podría hacer como un poquito de supervisión en ese sentido, ¿no? Sería mejor decir que me perdones por hacerlo más directo, ¿vale? También se pueden hacer anotaciones como, por ejemplo, es un buen momento para cambiar y ver si llega la compasión. Es verdad que la vergüenza y la culpa no es el principal proceso en el cambio, pero puede ser interesante, ¿vale? Entonces se pueden hacer estas cosas. A ver, se me ha bloqueado. Dejadme un segundo. Entonces, dejadme un segundo. Vale, aquí quería ir. Entonces, para la autosupervisión, como os decía, es interesante porque si hacemos esto, imaginaos un supervisado que hace esto, antes de ir a la supervisión, ver su sesión y hacer esto con transcripciones, también puede intentar ahorrar su tiempo y no hacer todo el tema de la transcripción y simplemente ver el vídeo, pero ir parando momento a momento de forma relativamente sistemática. Se puede hacer como varias preguntas. Siempre es útil el hacer preguntas que guíen la observación. Si simplemente observamos, también puede ser útil, pero es verdad que nos podemos perder en la inmensidad de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, tener un par de preguntas para el paciente o para el cliente es interesante, ¿no? ¿Dónde está emocionalmente? Como vemos aquí, estamos diciendo, está en la vulnerabilidad, en una vulnerabilidad plena, ¿no? Que hay, que es adaptativa o que tiene puntos adaptativos por esto, aquello. Entonces, eso es una pregunta que está guiando. ¿Cuál es el siguiente paso para ahondar en el proceso? ¿Vale? Igual esto es relativo al cliente, pero lo estamos pensando aquí. El siguiente paso tal vez podría ser que una vez expresado esto, ver si llega compasión o no. Entonces, cambiar de silla también, que tiene que ver con una acción terapéutica, ¿vale? ¿Qué está intentando hacer el terapeuta? También es una pregunta que puede guiar para el terapeuta. Sí, necesito que ella me perdone
Pues supongo que es una forma de, uno, validar, dos, ahondar en la experiencia, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo el terapeuta? El terapeuta estaba haciendo esto, es muy pertinente que haga esto el terapeuta, ¿vale? Cuando no es pertinente, pues podemos decir por qué no es pertinente y por el proceso del paciente. ¿Podría haber alguna alternativa? Y siempre podemos plantear alguna alternativa. No es necesariamente que lo que se hace esté mal, pero pensar de forma, eh, como, pues eso, de forma alternativa, cosas que podrían ayudar, diferentes estrategias y demás, ¿vale? Entonces, estas preguntas que nos lo guíen, está bien. Entonces, ¿cómo sería el puente para llevarlo a la supervisión? Si somos supervisados, poder hacer estas cosas. Si somos supervisores, si por ejemplo vemos que un supervisado tiene especiales dificultades, me lo voy a inventar, con la silla vacía y con los asuntos no resueltos, sería interesante pedirle hacer esto, ¿vale? O hacerlo con él. ¿Vale? Es verdad que necesito una base suficiente, yo creo, de la TFE, pero siempre es algo que hemos resaltado. Cuando hacemos supervisión con TFE, yo recuerdo, por ejemplo, que como lo hacía en inglés, tenía que elegir el fragmento, tenía que transcribirlo y tenía que subtitularlo. A mí eso me permitía ya hacer autosupervisión. Entonces, para mí, cuando yo hacía una supervisión de una hora, en realidad había trabajado otras tantas horas previamente. Entonces era como multiplicar los efectos. Claro, cuando tenemos a nuestros supervisados en español, que normalmente los tendremos, pues tal vez no necesiten hacer ese trabajo. A veces es simplemente cojo este cacho, ¿vale? Entonces sería interesante que pudiesen hacer esto en algunos momentos o si vemos ciertas dificultades, como os digo, creo que puede ser especialmente interesante. ¿Tiene dificultades relacionales en mostrar la empatía? Pues entonces pedirle que haga esto en los momentos relacionales y que se fije sobre todo en esta pregunta, ¿no? De qué intento hacer y si podría hacer alguna alternativa. Imaginaos un terapeuta que tiende a la interpretación, ¿no? Le podremos, pues, hacer estas dos preguntas puede ser muy pertinente. ¿Por qué estoy haciendo esta interpretación ahora? ¿Cómo hacerse esa pregunta? ¿Podría haber alguna alternativa? ¿Vale? Entonces, por eso yo creo que es importante ver nuestro supervisado dónde puede o dónde puede hacer o dónde necesita ahondar en este conocimiento. Realmente estas dimensiones que os pongo son muy variables, no tenéis que poner ni siquiera ninguna de estas escalas. Yo recomendaría, yo creo que por lo menos el CAMS y Arousal a mí me parece interesante, estas dos que se estudien y que se puedan estudiar y que se pueda proponer a los supervisados. También metería productividad, pero bueno, yo creo que esas dos se aprende mucho, ¿vale? Esta es mi experiencia. Pero bueno, que se pueda hacer, ¿vale? En función de lo que estamos supervisando, en función del supervisado, en función de lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto es que es muy variable, ¿vale? Y que permite un estudio sistemático del proceso y de nosotros como terapeutas. También puede ser interesante no solo hacerlo en modo autosupervisión, sino si tenemos un vídeo de Greenberg, yo creo que la experiencia general de cuando la gente ve el vídeo, por ejemplo, de Greenberg y Dion es como, buf, después de verlo 50 veces, yo lo he visto 50 veces, pero creo que muchas veces no lo han visto con este detalle. Entonces, si lo ven con este detalle, ver otros modelos nos obliga como a reflexionar plenamente sobre qué está haciendo ahí Greenberg o qué le está pasando a Dion. Os digo Greenberg y Dion, os digo otros, si tenéis algún vídeo que vosotros podéis pasarle, pues genial, etcétera, ¿vale? Ah, otra cosa que nos has dicho, es interesante también que el supervisado, quien haga este tipo de análisis, subraye lo que es importante de toda la sesión, ¿vale? Puede ser tanto en términos de cosas, imaginaos, del terapeuta que podría haber hecho mejor o que he hecho bien, ¿vale? O del paciente, ¿vale? Que son interesantes, que son momentos de cambio emocional, lo que sea, ¿vale? Vale, antes de ir un poco a las conclusiones, sí que os quería preguntar cómo estáis, si hay alguna duda, si hay alguna cosa. No sé si es como mucha información, siento que... A mí me está surgiendo, Pepe, como, ¿esto es replicable para grupos? O sea, ¿hay alguna manera? Entiendo que es como más complicado ir midiendo, pero porque tampoco tengo mucha idea de terapia grupo TCE, Mm, pero ya. bueno, por ahí me estaba planteando Mm. Yo cómo creo que sería. eso es lo interesante y lo complicado.
Hice como una presentación, no era esto, era otra presentación parecida, y estaba una persona ahí de comillas, Mapi, que creo que le interesó y demás, ¿no? Que es sistémica, y decía, claro, yo ahora esto me parece interesante, pero ¿cómo lo aplico? O sea, supongo que ahí tendremos que pensar cómo hacerlo. A mí me falta conocimiento sobre el grupo Mm, y sobre cómo funciona la terapia de grupo o la terapia familiar. Supongo que ayudaría mucho definir cuál es el objeto de estudio. Imagínate, pues en grupo, en esta sesión, eh, me estoy imaginando cómo lo hace Sarah Thompson, ¿no? Sarah Thompson hace una silla a nivel grupal y después puede introducir la expresión de un otro, ¿vale? O digo, perdón, a ver si el grupo o personas del grupo han sentido compasión, cómo lo expresan y qué pasa. Entonces podemos estudiar ese fenómeno, ¿vale? mm, De forma concreta. Vamos a estudiar cómo los otros del grupo, al ver el dolor, uno, pues sienten conectados o se produce esta experiencia de conexión, porque, joder, yo me critico de la misma manera, yo también me digo que doy asco y yo también siento el impacto de esto y sale como una respuesta compasiva de mí, sale como una experiencia compasiva de mí hacia el otro, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, estudiar eso, ¿vale? Es verdad que en terapia de grupo TFE, por lo menos a mí, como me parece un poco terapia individual en grupo, pues me parece más fácil estudiarlo. Si haces una terapia de grupo, tal vez dices, bueno, pues sabiendo los movimientos grupales o los procesos que hay, no sé, pues en esta sesión iba de la cohesión de grupo o quiero estudiar la cohesión del grupo y en qué momento se da. Entonces te pones a estudiar esos momentos y ves qué ha pasado. Pues ha mm. habido un momento en el que un integrante del grupo ha expresado vulnerabilidad y el otro ha respondido a ella. Esto se me ocurre así un poco ahora a bote pronto, pero Sí, vamos, habría que sí, pero estudiarlo. es verdad que Sarah Thompson hace esto de hacer sillas individuales simplemente con testigos y luego va, entonces por ahí Ujú. habría que a lo mejor poner el foco primero en ese Ujú, proceso, ¿no? Donde estás trabajando con el ujú, cliente en la silla crítica y luego codificar a lo mejor eso, como las respuestas de los demás cuando ese proceso acaba, si es que ujú. es así realmente, algo así. Sí. Sí, 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 Que, oye, vale. si alguien quiere estudiar y aplicar esto a terapia de grupo, yo creo que sería fantástico. Yo apoyo. Ujú. Sí, Sería muy alguna vuelta chulo. le estoy dando a cosas, pero muy a largo plazo. Dale, Sonso, dale, dale. Mm. Vale, no sé si hay alguna cosa más, si no voy a las conclusiones, ideas finales. Sí que os quería hacer igual antes dos preguntas. Una es si se ha entendido, si tenéis alguna duda, por favor, preguntarme. Y dos, si lo veis aplicable a la supervisión y formación. Si pensáis en un supervisado o vosotros como supervisados, ¿creéis que sería útil? ¿Creéis que se lo podréis aplicar? ¿Podréis proponerlo? Es verdad que nos puede exigir un poquito de esfuerzo a veces, porque yo pienso que si lo hago con un supervisado y no conoce las herramientas, tal vez tendría que hacer un pelín aunque sea mini formación, de enseñar estas herramientas, pero... Sí, justo eso te iba a decir, que si se hiciera una pequeña formación sobre esto, a mí me parecería súper interesante, quizás un poco en el marco de lo que decíamos también de la supervisión de supervisores. Ujú, ya, eh, Estaría muy chulo, ¿eh? Yo lo agradecería un montón. sí. Lo podemos, joder, yo creo que eso se puede proponer si queréis para el año que viene, como una parte de las reuniones, como conocer estas herramientas y cómo aplicarlas al ámbito clínico, ¿no? Que al final ahí acoge tanto a terapeutas como supervisores. Habría un primer momento de que si hacemos imaginaos en una reunión de fe, pues se hace esto, yo creo que sería interesante que la gente tuviese las herramientas, evidentemente antes se las leyese. Ese ha sido mi proceso, me las he leído, las he subrayado, no las he estudiado ahí a fondo, pero me las he leído, las he entendido, he visto tal. Y después, con gente que ya conocía las herramientas, lo he ido viendo con vídeos. Ahí Alejandro las conoce bastante, Rafa, yo también. Dependiendo cuál, pues algunos estamos más familiarizados con una o con otra. Alejandro con el CAMS, todo lo sabéis ya muy bien. Sí. A ver, después hacer una super formación para ser muy, muy, muy
bueno con estas herramientas necesita mucho, pero no hace falta, yo creo, llegar a esos niveles para que sea útil, para la clínica propia y esto. Sí, sí. Si no, también yo creo que antes de hacer esas formaciones, ahora te escucho un segundo, Frank, se puede hacer esto de forma más simple. Imagínate, pues se puede adaptar a lo que sabemos y tenemos ahora. Me refiero, imaginaos que pasamos de todo esto o lo hacemos de otra forma. Decimos aquí emoción y no es una herramienta, decimos qué emoción está, vergüenza, miedo, lo que sea. O aquí decimos activación y decimos bajo, medio, alto, ¿vale? Pues puede ser interesante. O yo qué sé, medio óptimo, alto, lo que sea. Se puede hacer esas adaptaciones y que nuestros supervisados no conozcan las herramientas. También se pueden hacer esas cosas, ¿vale? O Fran, sea, tenías yo ahí una... considero, Perdón, Didi. sí que yo considero que en realidad esto intuitivamente lo hacemos todos en nuestro interior como Mm, terapeutas, con más o menos conciencia de causa, sí. pero en realidad es el trabajo de TCE y si vas cogiendo más conciencia sobre estos procesos que pasan en el cliente, en el terapeuta, bueno, pues tienes más reacción y puedes realizar intervenciones más eficaces o más efectivas, pero en realidad Mm, esto lo hacemos todos, sí, sí. sí. Sí, yo creo que lo valioso de esto es que te da un marco. Por un lado te puede dar un marco, por otro lado te puede acelerar el proceso de aprendizaje, que también hay que decir, no sé si es necesario estar acelerando las cosas, que a veces las cosas son como son, pero es verdad que hay veces, yo creo que esto lo hemos hablado, Alejandro, que tú has tenido esta experiencia, sé que Daria probablemente también, porque también has hecho cosas de herramientas y demás, ¿no? Pero este momento de decir, he estudiado estas herramientas, ahora me meto a sesión y es como, lo ves un poco diferente, ¿no? Es como, a mí Tere, siempre me Tere, viene... Tere, Tere y ¿El Fran qué? Tere y Fran pueden hablar porque han Ah, estado en dos también. formaciones distintas. Cada uno, También, Tere estuvo en Productividad Experience en Arousal y Fran estuvo en el CAMS, así que pueden comentar su también, experiencia. también. Es verdad, ahora os preguntamos vuestra experiencia, que es muy útil. Y a mí me venía como esta imagen, que se la escuché una vez a Lazo con otra cosa, pero me gustaba, ¿no? Como de este momento de Neo, cuando os habéis visto Matrix, ¿no? Al final, spoiler de la primera película, pero bueno, tiene ya muchos años, que empieza a ver como la fuente de Matrix, ¿no? Y empieza a ver las letritas verdes así cayendo, ¿no? Igual no es tan así de repente, entiendo lo que es la realidad de la terapia, pero sí que hay un cambio, ¿no? Y hay un entender más profundo, digamos, yo creo, o hay como un nivel de profundización importante. Pero bueno, ahí, Fran, ¿querías decir? Sí, yo te quería preguntar, o sea, yo sí que hice la formación del CAMS, que la verdad es que a mí me sirvió mucho como para al final entender cómo mejor, como la teoría Ujú. como más aterrizada en, pues en una sesión, ¿sabes? Que al final creo que hay una parte de cuando eres paciente como que eso te ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Pero también Ajá. como el hecho de ver vídeos ya con un sistema un poco para diferenciar como matices de un estado y otro, a mí la verdad es que me sirvió un montón. Y Ujú. yo te quería preguntar, el CEAS 3, o sea, conocía un poco como la herramienta esta de Arousal, ¿no? Ajá. Como los 7 niveles de Arousal, que como que lo vimos así un poco brevemente con Alejandro cuando hicimos el este, pero así como muy brevemente. Lo que pasa es que como esa parte, ¿no? O sea, entiendo que lo que pone uno, dolor, dos, tristeza, Ah. 11, vergüenza, culpa, eso como que me hace surgir un poco de dudas. Ah, sí, perdona, esto no lo he explicado. Sí, o sea, el CEAS y la de la Eurousal es el mismo, lo que pasa es que el CEAS te da tanto como, o sea, tanto una categoría de emociones como el nivel de activación. Entonces, esta columna primera hace referencia a la categoría de emociones. Es decir, dolor, tristeza. O sea, te da una lista de, yo tengo una lista de 13, creo que Alejandro tiene una que tiene un par más, pero es, uno es dolor, dos es tristeza, 11 es vergüenza. Estos números no es el nivel de activación, que eso lo tenía que Vale, haber dicho. vale. El O sea, nivel de como activación, claro, es este. como la Arousal, categoría. nivel 4 del 1 al 7. Sí, pero ahí da pie a la confusión si no lo digo. Vale. Y de hecho, o sea, si tenéis que usar una herramienta, os diría CAMS, porque el CAMS integra ya la de Arousal. O sea, para aplicar el CAMS, tienes que saber la de Arousal, a cierto punto por lo menos. Perdón, Pues, Pepe, que es que se me ha ido justo
En plan, los últimos 15 segundos. Pues no sé qué he dicho, pero que si tuviese que elegir entre Arousal y CAMS, elegiría, o entre herramientas en general, elegiría CAMS, aparte porque me gusta mucho y por lo que supone y porque recoge el proceso de TC, digamos, bueno, de proceso de cambio emocional, más bien, también porque integra la de Arousal, ¿vale? Entonces, es verdad que Ya. para aplicar el CAMS tienes que saber de la de Arousal. Que esta columna lo que decía es que el número 11 no hace referencia al nivel de arousal, sino que como te da una categoría de emociones esta herramienta, en la que uno es dolor, dos es tristeza, tres, no me acuerdo, 11 es vergüenza, culpa y demás, Sí. pues ahí vas poniendo, por eso son estos números. Pero después estos números hacen referencia en la columna de la derecha al nivel de activación. Estos hacen referencia a la emoción que es. Genial, muchas gracias, Pepe. Nada. Vale, pues antes de entrar a las conclusiones, no sé si Fran o Teresa queréis hablar de vuestra experiencia, o Daria o Alejandro, si alguien quiere hablar de su experiencia con esto, a nivel de, bueno, cómo habéis sentido, si esto os ha ayudado como terapeutas, incluso como supervisores, creo que también ayuda a poder establecer, yo por ejemplo que superviso con Teresa, a veces lo usamos y a veces decimos, ¿no? El nivel de activación del cliente. Entonces también nos ayuda a tener una conversación de una determinada manera. Sí, a mí me ayudó cuando estuvimos haciendo la codificación con Alejandro. O sea, fue como, me ayudó, pero también estaba muchas veces ya en la sesión como esto no está siendo productivo. Y creo que ahí también es como la presión, ¿no? De, sí, como que empiezas a ver lo poco productivas que son tus sesiones, pero bueno, creo que también eso es mi crítica, ¿no? Pero también sí me ayudaba a decir como, ¿qué está faltando aquí, ¿no? Que Mm, sea, de todo el tema también de simbolización, aceptación, atención a la experiencia, ¿no? Como todo eso mm, a mí me ayudaba también como terapeuta a guiar eso. O sea, creo que mm, también en la sesión quizás no lo ves como, o a mí al menos me cuesta como en ese momento salirme de la sesión, analizar esto, pero creo que lo vas claro, como integrando, yo creo. Sí, claro. sí. Sí, y yo creo que eso es algo importante, que no tenemos que estar de repente con todas estas dimensiones, porque es algo que de hecho hemos comentado, ¿no? Y que yo siempre digo mucho, ser supervisor es más fácil que ser terapeuta, porque estás en la tranquilidad de parar el vídeo, de que no tienes que hacer una respuesta en el aquí y ahora, tal, entonces es mucho más fácil, ¿no? Pero es verdad que no puedes estar manejando todo eso, ni estar como poniendo toda tu energía y todo tu ser en procesos cognitivos, sino a mí me gusta como esta metáfora de yo aprendo todo esto y lo dejo al lado. Justo en el Trainer Smith se hablaba de esto, como de tirarlo, tal, y había gente que decía, bueno, no es tanto tirarlo como dejarlo al lado y como saber que está ahí, ¿no? ¿Sabes? Como cuando sabes que tienes algo a mano, ¿no? Y ni siquiera lo estás mirando. A veces que puedes estar escribiendo, dejas el boli al lado, estás en otra cosa y no necesitas mirarlo, pensarlo, cogerlo, ¿no? Si no sabes que está ahí. Entonces, yo creo que es un poco esa filosofía, ¿no? Saber que está ahí, tenerlo un poco ahí, pero el hacer estos procesos de soltar, porque si no, como dices, puedes colapsar, ¿sabes? Ante tanta cantidad de información y de posibles vías de información. Yo creo que también hay un proceso ahí de lo que decías antes, ¿no? De al principio, pues decir, no es productivo. Después puedes coger el gusto porque sean más productivas las sesiones y después también entender que, claro, que al final, no sé cómo decir esto, pero las sesiones que vemos en formación, que enseñamos nosotros como formadores o como lo que sea, son sesiones un poco, me salía la palabra sesiones, no sé si me oís que está el ruido aquí de la obra que se acaban de poner. Vale. Son las sesiones un poco sexys, que salen bien, que son atractivas, que molan, que tal. Entonces, a veces eso, verlo como gente que se está formando es un poco complicado, porque dices, joder, le sale todo, ¿no? O qué máquina. Bueno, también ahí yo creo que como formadores y supervisores tenemos que poner a veces sesiones no sexys, ¿no? Y saber poner sesiones que no son las mejores del mundo. Y porque saber que esto es la realidad de la terapia, que no son todas súper productivas. Hay algunos pacientes que es un poco así, pero hay otros que no es así, o hay momentos o hay tal, y bueno, que hay otras cosas. Ahí, Fran, habías levantado la mano, creo. No, es la de antes. Ah, vale. Creo que he sido yo, que no sé si me he sumado a lo de Fran al levantar la mano. O sea, Ah, a mí me surgía una duda. sí.
de cara como a este análisis de tarea más completo, ¿no? Como de Ujú. también observar movimientos del terapeuta, ¿cómo se incluye eso en el modelo racional empírico? O sea, porque no sé si se vuelve Mm, algo como tan minucioso que es muy Sí, difícil de generalizar. Y no sé si eso se incluye o es casi más como algo como que luego se añade, como no sé. sí. O sea, supongo que puedes hacer muchas cosas. O sea, muchas cosas me refiero. Pues es que esto se empieza a hacer también porque hablando con Timula, decía, una de las quejas que le hacían a Antonio Pascual Leone era, claro, si tú ves solo el movimiento del paciente, no sabes si es un movimiento propio del paciente, no sabes si es algo facilitado por el terapeuta, y eso, claro, dice muchas cosas. Si es un proceso, digamos, cuasi natural, que se da de forma casi natural, ¿no? O si tiene que ver con la intervención del terapeuta, introduce ruido, ¿no? A nivel de investigación y estas cosas. Entonces, el meter esto, pues ayuda a saber si es más del terapeuta, tal. Después tendrías que constatarlo de alguna forma quanti, que eso probablemente lo sabría mejor Rafa, o lo podríamos pensar cómo hacerlo, ¿no? Y se abre como un debate para saber si realmente depende del terapeuta o no, o si el terapeuta hace X o Y, que yo creo que es el siguiente paso que justo lo hablamos, ¿no? O parte de los siguientes pasos de investigación, que es estudiar qué hace el terapeuta para facilitar ciertos procesos. Entonces eso podría ser interesante. La cosa es que a nivel del modelo, por ejemplo, si ves el artículo de Murphy, que tú lo tienes a mano, el de, el preocupador, ahí te viene cómo lo integra. Pero sería como, imagínate, pues poner la columna del cliente, el cliente pasa en la experiencia secundaria. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Valida, intenta ahondar, o es más evocativo, o es más no sé qué. Se dicen esas cosas que son muy generales, que a nosotros tal vez no nos digan tanto, pero si quieres tener una conversación con la comunidad psicológica en general, es muy útil también. Porque aquí se está diciendo qué es lo que hace propiamente un terapeuta TFE a muy grandes rasgos. Si después quieres estudiar realmente lo que hace el terapeuta, pues creo que requiere un poquito más. Genial. Pues no sé si tenéis alguna cosa más. Si no, digo rápidamente unas conclusiones que tenía por ahí. Que probablemente mucho de esto hemos hablado, pero a mí me parece interesante justo con esto que decías, Teresa, de el tema del terapeuta, que normalmente lo que decía, o una a veces cosas que se le decían al análisis de tareas clásico es, sabemos lo que hace o lo que le pasa al cliente, pero no lo que hace el terapeuta. Entonces, atiende esa brecha entre lo que hace el terapeuta y lo que pasa o genera cambio. Y podemos saber si, o sea, si ya te metes en la metodología puramente, si tiene que ver con el terapeuta. Si ves que los clientes llegan a los estados de resolución a pesar del que el terapeuta no lo hace del todo bien, o cuando comparas buenas sesiones que han tenido buenos resultados y sesiones que no han tenido buenos resultados a nivel cuantitativo, y esto es más de investigación, ¿vale? O en tu propia práctica profesional, aquellos que sabes que han ido bien las sesiones y aquellos que sabes que no han ido bien, y dices, lo he hecho más o menos igual, pues ya puedes decir, igual tiene que ver con procesos del paciente. Que sean procesos del paciente no significa que no tengamos que hacer cosas, sino tal vez este paciente le cuesta más el vivir la compasión y ahí tendría que haber hecho una cosa diferente, pero en este otro paciente no tenía esta dificultad y por eso fue bien, porque no requería un extra de mí. Entonces permite esas reflexiones de qué he hecho, qué me ha faltado por hacer, ¿vale? Entonces, por eso creo que para la autosupervisión es interesante, ¿no? Comparo mis sesiones que han ido bien con aquellas que no han ido bien, cuál es la diferencia en lo que yo he hecho, cuál es la diferencia en el paciente y si hay diferencias o no, y nos dice cosas, ¿no? También nos permite muchas veces poner sobre la mesa y explicitar aquellos procesos que muchas veces son implícitos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros una cosa que vimos era la importancia de la experiencia de conexión en la silla vacía en el contexto de duelo, que es una experiencia que nosotros en TFE se ha nombrado alguna vez la conexión y todo esto dentro del marco de compasión, pero es una experiencia un poquito diferente. Pero la gracia de poder haber visto estos vídeos es que hemos podido como subrayar la importancia de este proceso. Oye, que en duelo es muy importante, que se viva conexión de los dos lados. Es decir, que desde la silla del otro se diga pues yo qué sé, estoy ahí contigo de alguna manera, imaginaos, perdón, o desde la silla del cliente se diga, te siento aquí en mi corazón, o te voy a hacer presente porque te voy a presentar a mis nietos,
¿vale? Estas son cosas que han dicho pacientes, no me las estoy inventando, ¿no? Y eso es como muy importante, ¿vale? Entonces también ayuda a aumentar esa sensibilidad clínica. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces veíamos en los vídeos que la mayoría de nosotros, los que éramos terapeutas, aparecía esta experiencia y no ahondábamos en ella tanto como otras experiencias que sabemos que clásicamente están recogidas en la literatura TFE como experiencias de cambio, porque no las conocíamos tanto. Y es lógico, porque aquello que no le hemos puesto un nombre o que no hemos subrayado no está tan disponible para nosotros o no lo detectamos tanto, ¿vale? Entonces también tiene como esa potencia a nivel de ir creciendo como terapeutas, ¿vale? También mejora el conocimiento, las habilidades perceptivas, que para mí mucho de lo que es ser terapeuta TC tiene que ver con las habilidades perceptivas, qué está pasando en el paciente ahora, ¿vale? Y qué necesita, que bueno, eso no sería propiamente habilidades perceptivas tal vez, ¿no? Pero que ayuda mucho esto, sobre todo si usamos herramientas, por ejemplo, que nos ayuden a sostener y demás. ¿Vale? Entonces, ayuda a saber qué procesos ayudan, cuáles no, por dónde flaqueo. Yo cuando he hecho autosupervisión, por ejemplo, me he dado cuenta de mis coletillas. Después las he intentado dejar, las sigo teniendo muchas de ellas. Pero bueno, porque son difíciles de quitárselas, ¿no? Pero te das cuenta de las cosas que te pasan, ¿no? De qué es lo que no hago bien o que hago bien, ¿vale? También si metemos nuestros propios vídeos y los de otro, nos ayuda a ver la práctica de otros, nos ayuda a coger ideas de otros, ¿vale? A mí me ha ayudado mucho en mi tesis pues ver a todos los terapeutas que había. Hay muchísimo aprendizaje ahí, porque cada uno pues tendemos más a una cosa o tendemos menos a otra, este tipo de cosas, y aprendes mucho, y de cada uno puedes aprender un montón de cosas. Entonces eso siempre es súper interesante. También como es una herramienta, una forma de aproximarse a la autosupervisión o a la formación, como es cualitativa, es muy flexible también. Entonces podemos ir cambiando en función de lo que necesita este supervisado o lo que necesitamos como supervisado. ¿No? También la podemos aplicar a la formación. Imaginaos que se lo pedimos, que hacemos, yo qué sé, pues en el máster humanista, en una clase determinada, le ponemos el vídeo de Greenberg y Dion, u otro que no lo tengan tan trillado, y les pedimos hacer un proceso de estos, ¿vale? O se lo pedimos que ellos hagan un simulacro de terapia con ellos mismos y demás, entre compañeros, y que hagan esto. Eso es súper interesante, yo creo, como aprendizaje, ¿vale? Entonces, eso era lo que os quería contar. Tengo la boca seca de tanto hablar. Si Gracias, tenéis Pepe. nada. Tenemos unos minutillos, podéis preguntar, podéis reflexionar, podéis hacer lo que queráis. Esto último me ha gustado, lo de llevarlo como a nivel formativo, pues eso, de qué maneras podemos llevarlo a estudiantes, ¿no? Y Ujú. estos simulacros y como... Lo que Mm, pasa es que para hacer toda la codificación, no sé si es como mucho curro cómo vamos a estudiarse, lo que decías, ¿no? Como leerse todos los... O se puede hacer de una manera un poco más fácil o accesible, porque yo me acuerdo que mm, cuando lo leíamos ahí en IDP, yo decía, esto es bien largo, o sea, mm. tiene... Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, si es verdad que el CAMS es más largo, si usas el de Arousal es más corto, te quedas tiene una tablita que te dice de 1 a 7, te lo explica. Y después te dice en otra lista así las emociones y puedes usar eso, que al final son 3, 4 hojas o menos. Eso es más asumible. También puedes hacer adaptaciones, decir, pones emoción y di qué emoción está pasando aquí, ¿sabes? Y no tienes que seguir una herramienta. Y después hacer un apaño y decir nivel bajo de activación, nivel medio, nivel alto, para facilitarles, ¿sabes? También es una forma. Mm. Em, También se puede tener una conversación con la persona en formación. Es decir, esto es asumible para ti, esto no es asumible, esto te parece complicado, tienes tiempo para hacerlo, no tienes tiempo. O sea, estaba pensando, por ejemplo, sobre todo en el contexto de, imagínate, de gente de prácticas en un centro. Si tienes un par de vídeos, se lo pasas y le dices, haz esto, y sabiendo su nivel, para mí no es lo mismo uno que viene del general sanitario de comillas, porque sabe más del proceso, sabe más de TFE, que uno que está en grado en la autónoma, por decirte algo. Entonces tienes que ahí hacer adaptaciones, supongo.
Pero esa es la gracia, yo creo que de este método, que al final, como es cualitativo, lo bueno de lo cualitativo es, oye, transforma esto para que puedas responder a lo que necesitas responder, ¿sabes? O sea, para mí, claramente, si una persona es TFE va a tener más conciencia de este tipo de variables porque estamos más acostumbrados. Y hay como, o sea, conocer estas herramientas no requiere, o sea, conocerlas, saber un poco de qué van y un poco la numerología, saber aplicarlas, no requiere de tanto tiempo. Lo que sí requiere de tiempo es saber aplicarlas bien, ¿no? O tener fiabilidad real. O sea, como saber diferenciar realmente lo que está pasando. Eso va a requerir de más horitas, ¿no? Entre 30 y 40 horas de entrenamiento, así para empezar. Pero saber que esto existe, saber diferenciar a grosso modo, como está diciendo Pepe, creo que es muy útil en sí mismo y saber que eso sí, que está ahí y disponible. Pero lo complejo es que mi percepción vaya teniendo más fiabilidad y además que todos veamos lo mismo a la vez, ¿no? Eso es lo complejo de estas herramientas. Pero bueno, eso también nos requiere la práctica. Sí, por eso es como ir adaptándose y saber cuál es el objetivo, ¿no? Para ti tu objetivo, tú hacías 40 horas porque necesitabas fiabilidad, porque estabas haciendo una investigación, ¿no? Claro, y es lo que dices, ¿no? Si necesitas más bien que haya un conocimiento de esta herramienta, pero no un conocimiento súper profundo, pues el objetivo puede ser diferente. Y O sea, lo yo que estas implica. herramientas, para que tú sepas, no soy yo con las personas que yo veo los martes en supervisión del máster humanista, yo se las enseño a todos, todas las herramientas. Y las vemos juntos, pero de una manera como muy sencilla, ¿sabes? Una tablita, y entonces discriminan los niveles de arousal, los niveles de experiencing, los tipos de emoción, ¿sabes? Y después comentamos juntos qué han visto y entonces vamos afinando, pero la idea es que las conozcan y después si quieren profundizar, pues bueno, ya eso es otra cosa. Pero por lo menos que sepan que existen y que sean capaces de discriminar. Oh, mira, por ejemplo, ¿no? Es como, ostras, la paciente se ha ido a un 7 de arousal, ¿no? Y lo dicen, es como, y eso no es bueno. No, claro, eso no es bueno. O ha estado mucho tiempo muy activada en un nivel 6 y eso tanto tiempo no es bueno. Entonces ellos van sabiendo que diferenciar y qué cosas son útiles y qué cosas no son útiles. Y eso es muy positivo. Bueno, yo lo veo muy positivo. Qué bueno. Sí, Oye, sí. ¿me podrías pasar esas tablitas? Sí, Las claro. herramientas que uses, Sí. porque igual las puedo compartir con las de Porres. Hice un manual y se lo pasé a Rafa de estas tablitas, o sea que para utilizarlo en el futuro sí se planteaba para los supervisores, o sea que eso está disponible. Sí, sí. Sí, genial. De hecho, si pasas algo así, si lo tienes ya hecho, yo creo que es Sí, súper sí, sí. chulo para lo que dices. Está ya hecho, Es- está ya hecho, sí, mm. claro. Guay. Son las 11 clavadas, no sé si hay algo ahí. No. Aria. Muchas gracias, Pepe. A mí me sirvió mucho, la verdad, ayudarte con esa partecita de la tesis, ¿no? Que fue muy mínima, pero oye, aprendí eso del CAMS y también un poco cómo entender cómo llegas a averiguar lo que funciona, ¿no? En terapia, que eso me parece súper interesante para los terapeutas ¿no? De cómo, vale, pero realmente qué es lo que está haciendo que la persona cambie, ¿no? Y es como entender la TFE desde dentro, que eso, ¿no? O sea, me parece como muy chulo y lo que decías un poco de la Matrix esta, ¿no? Como, vale, ya lo he entendido desde la teoría y desde la práctica, pero ahora es como desde el fondo un poco, ¿no? Así que nada, yo os tengo que dejar que tengo ahora sesión, pero gracias Pepe y Alejandro, creo que estaría guay a lo mejor eso, con una de estas reuniones, pues que lo expliquéis a lo mejor, ¿no? O que se pueda, que todos sepamos un poco usarlo. O sea, yo creo que yo en mi caso he aprendido gracias a Pepe, pero Claro que sí. que creo que es Es algo que chulo.
Y Total, Sí, es que sí. mi doctorado en gran medida está basado en todas estas cosas y se puede hacer de una manera súper sencilla, 15 minutos para cada cosa y para poner nociones generales Mm, de esto bien, esto no bien, esto fatal, esto te Genial. ayuda y sí, Sí, lo podemos hacer para qué el guay. próximo curso, claro. sí, genial. Bien. Sí. Bueno, chicos, pues que paséis Chao, feliz día, feliz fin de. chao, Daria. Chao, chao, Sí, chao. Igualmente, Gracias, Pepe. bueno, Igual. Gracias, Pepe. gracias. chao. Chao, chao, un abrazo. Y Pepe, un momentito, antes de Sí. que te vayas, yo en octubre voy a dar un curso de trauma. Bueno, lo voy a preparar para el COP de Barcelona, de media hora. Lo Hostia, digo también, guay. sí, sí. Una chica que se llama Vera, que estuvimos en ASEPCO exponiendo juntos, bueno, estuvimos ahí hablando y la verdad que muy interesada con la TFE y tal, y me escribió por LinkedIn y me dijo, estoy organizando unas jornadas de trauma y queremos también que se traiga el modelo de Ay, TFE. perdona, voy a dejar de grabar. O quieres que te grabe, no sé si No, igual no, quieres. no, 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 no. Vale, vale, vale.